Quise abrir la relación para irme con un chico de mi trabajo, terminó todo mal. Mi nombre es María Estrada, tengo 28 años, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a ser capaz de arruinar mi propia felicidad con las manos, no lo habría creído. Siempre fui la mujer que se esforzaba por hacer lo correcto. La hija obediente, la amiga comprensiva, la pareja estable. Aquella que sonreía incluso cuando el alma se le desmoronaba por dentro. Nací en una familia de clase media, en Trujillo. Mi madre era maestra y mi padre, electricista. Dos personas simples, de esas que creen que la vida se sostiene con fe, amor y trabajo. Mi madre me enseñó a no depender de nadie, y mi padre, con su silencio permanente, me enseñó que el amor también se puede expresar sin palabras. De ellos heredé una mezcla extraña, la necesidad de ser autosuficiente y el miedo a estar sola. Siempre fui meticulosa. Me gusta tener control. Odio los imprevistos, aunque en el fondo los deseo. Soy de las que revisan 3 veces y cerraron la puerta, pero también de las que pueden perderse en una fantasía solo con que alguien la mire diferente. Nunca supe manejar bien mis emociones, siempre sentí que tenía que ocultarlas, que si mostraba demasiada necesidad, perdía valor. Terminé la universidad con honores y empecé a trabajar en una agencia de marketing. Me volví buena en lo que hacía. Tan buena que aprendí a sobrevivir sin depender emocionalmente de nadie, o eso creía. Pero cada éxito profesional traía consigo un vacío que no entendía. Era como si cada logro gritara, mira todo lo que lograste, ¿pero para quién? Mis amigas decían que era fuerte, que lo tenía todo bajo control. Pero nadie sabía cuántas veces me dormía con los auriculares puestos, solo para no escuchar el silencio. Nadie sabía que mi sonrisa más convincente era también la más falsa. La gente me veía y pensaba, ella lo tiene todo. Y quizás sí lo tuve, pero lo perdí porque no supe reconocer lo que valía. Y así, entre metas, cafés y pantallas brillantes, llegó Mateo. El hombre que me enseñó lo que era ser amada sin condiciones. Y al mismo tiempo, el que terminaría pagando por mis contradicciones. Recuerdo perfectamente el día en que lo conocí, aunque al principio fue tan insignificante que nunca habría imaginado lo mucho que marcaría mi vida. Era un sábado por la mañana. Yo había salido con unas amigas a una pequeña feria de libros en el Parque Kennedy. Había terminado de leer una novela y buscaba algo nuevo, sin saber que el verdadero cambio no iba a venir en páginas, sino en forma de una sonrisa torpe y una camisa mal planchada. Mateo estaba en un puesto de libros usados, hojeando una edición vieja de Rayuela. Me llamó la atención que leyera la contraportada con la misma concentración con la que un cirujano observa un bisturí. Tenía el cabello un poco desordenado, unas manos grandes que parecían diseñadas para construir cosas, y una expresión tan tranquila que contrastaba con mi eterno apuro. Tropezamos, literalmente. Yo estaba retrocediendo, él avanzó sin mirar, y terminé chocando con él, tirando mis cosas al suelo. Se disculpó 1000 veces, me ayudó a recoger todo y se ofreció a invitarme un café para compensar el accidente. Me reí. Fue la primera vez en mucho tiempo que reí de verdad. Aquel café se alargó en conversación. Hablamos de libros, de viajes que ninguno había hecho, de sueños y miedos que uno solo confiesa cuando no espera volver a ver a la otra persona. Pero lo vimos. Nos vimos muchas veces después. Mateo no era el tipo de hombre que te deslumbra de inmediato. No tenía una presencia imponente ni palabras ensayadas. Pero tenía algo que muy pocos hombres tienen, atención. Cuando hablaba conmigo, lo hacía de verdad. No miraba el celular, no interrumpía. Escuchaba, como si cada palabra que yo decía fuera importante. Era estudiante de ingeniería civil en ese entonces. Vivía en un departamento compartido con otros chicos y trabajaba medio tiempo en una constructora. Siempre llegaba con las manos llenas de polvo, pero con una sonrisa limpia. Yo, acostumbrada a hombres que medían su valor en sueldos y apariencias, me sorprendí a mí misma admirando su sencillez. Había algo en su forma de mirar el mundo que me desarmaba. Él encontraba belleza en las cosas más comunes, mientras yo siempre buscaba lo extraordinario. Nos hicimos novios 3 meses después. Al principio, nuestra relación fue una mezcla de ternura y descubrimiento. Él cocinaba horrible, pero insistía en prepararme desayuno los domingos.
Yo le enseñé a hacer pasta sin quemarla. Él me enseñó a andar en bicicleta por el malecón sin miedo. Lo que más me gustaba de Mateo era su constancia. No prometía nada grandioso, pero cumplía lo que decía. Si me decía te recojo a las 6, ahí estaba a las 6, aunque lloviera o el tráfico estuviera insoportable. No era de grandes gestos, pero me hacía sentir cuidada. Con el tiempo, su presencia se volvió mi refugio. En su abrazo encontraba la calma que siempre me había faltado. Pero también, el aburrimiento que nunca supe manejar. Al principio no lo noté. Pero mientras él soñaba con construir una casa y una vida juntos, yo soñaba con cosas que no sabía ni nombrar. Con emoción, con vértigo, con sentirme deseada por alguien nuevo. No porque no amara a Mateo, sino porque me daba miedo que el amor fuera solo eso, tranquilidad. Con él aprendí que la paz también puede ser una jaula cuando uno no sabe apreciarla. Y yo, que creía ser libre, ya empezaba a sentir los barrotes. No sé en qué momento nuestra historia pasó de ser una coincidencia bonita a convertirse en lo más estable de mi vida. Mateo y yo, con el tiempo, empezamos a construir una rutina que no era perfecta, pero que se sentía sólida. Nos entendíamos sin hablar demasiado. Teníamos códigos, bromas internas, esas pequeñas cosas que se vuelven invisibles para los demás, pero que hacen que uno se sienta en casa. Yo siempre fui la de las palabras, y él, el de los gestos. Si yo decía estoy cansada, él aparecía con una taza de té. Si yo tenía un mal día, él no preguntaba mucho, simplemente me abrazaba y me dejaba quedarme ahí, sintiendo su respiración lenta, constante, mientras el mundo se aquietaba un poco. Durante esos años, nos convertimos en equipo. Íbamos al cine los jueves porque era el día de entradas a mitad de precio. Los domingos hacíamos desayuno juntos, y aunque él insistía en preparar panqueques, siempre terminaba yo rescatando la masa quemada. Nos reíamos, y esas risas eran mi refugio. Había algo en su sencillez que me hacía sentir que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. A veces, por las noches, hablábamos del futuro. Quiero una casa con ventanas grandes, me decía él. Para que entre mucha luz. Y una cocina amplia, agregaba yo, donde pueda cocinar sin chocar contigo. No te ilusiones, me respondía, sonriendo. Igual vas a chocar conmigo a propósito. Y yo me reía, porque era verdad. Siempre encontraba la manera de acercarme a él, de sentirlo cerca, de que el amor se hiciera físico, no solo palabra. Sin embargo, detrás de toda esa armonía, había una parte de mí que no se conformaba. Era como si mi mente y mi corazón hablaran idiomas distintos. Una parte mía amaba profundamente esa estabilidad, esa sensación de hogar, pero otra empezaba a inquietarse, a preguntarse si eso era todo. ¿Eso era amar? ¿Eso era vivir? A veces veía parejas que discutían, que se celaban, que se buscaban con desesperación, y me sorprendía envidiándolas. No por la pelea, sino por la intensidad. Yo tenía paz, pero extrañaba el fuego. Mateo era el tipo de hombre que uno quiere conservar toda la vida, pero en silencio, empecé a dudar si era el tipo de hombre que yo necesitaba para sentirme viva. Aún así, me quedé. Porque él me hacía sentir segura. Porque sabía que, si el mundo se derrumbaba, él me sostendría. Y porque, en el fondo, no quería aceptar que el problema no era él, sino yo. Y cuando el amor se vuelve costumbre, lo peligroso no es la rutina, sino lo que la mente empieza a buscar fuera de ella. Cuando Mateo me propuso que nos mudáramos juntos, yo no lo dudé. En ese momento, aún creía que decir sí era la forma de seguir avanzando. Llevábamos 3 años juntos, y ambos estábamos en un punto en el que queríamos dar el siguiente paso. No era matrimonio, todavía, pero era un compromiso real. Recuerdo perfectamente cómo fue. Era una tarde de invierno, estábamos en el malecón, viendo el mar gris que tanto le gustaba. Él sacó de su bolsillo una llave. No es un anillo, dijo con una sonrisa nerviosa, pero creo que es igual de importante. Me mostró la llave de un pequeño departamento que había encontrado. Podríamos vivir ahí los dos, dijo. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta. Me abracé a él y supe que, en ese momento, Mateo estaba cumpliendo una promesa invisible, la de construir algo conmigo,
paso a paso. Acepté. El día de la mudanza fue un caos adorable. Cajas por todos lados, libros, ropa, ollas que ni sabíamos que teníamos. La primera noche dormimos en el suelo, sobre una colcha vieja, comiendo pizza fría y riéndonos de todo. Era perfecto. O al menos eso pensé. Durante los primeros meses, la convivencia fue un aprendizaje constante. Descubrí que Mateo roncaba suavemente, que le gustaba leer antes de dormir y que no soportaba que dejara la toalla sobre la cama. Yo, por mi parte, era desordenada con mis cosas, pero meticulosa con mis tiempos. Él me reclamaba que siempre estaba con la laptop, que parecía que mi trabajo era más importante que todo. Y aunque discutíamos, siempre terminábamos reconciliándonos con una calma que parecía inquebrantable. Empezamos a construir una rutina compartida, el desayuno juntos, el beso antes de salir al trabajo, los mensajes cortos durante el día. Había amor, sí, pero también empezaba a haber automatismo. Y lo que al principio me hacía sentir acompañada, comenzó a hacerme sentir atrapada. Yo trabajaba en una agencia publicitaria que me encantaba. Mi vida era un ritmo de ideas, proyectos, reuniones, y gente nueva todo el tiempo. Ahí fue donde empecé a sentir algo distinto. No fue inmediato, ni premeditado. Pero el contraste entre mi vida agitada y la tranquilidad del hogar empezó a crecer como una grieta silenciosa. Mateo, sin saberlo, me amaba más cada día. Me hablaba de ahorrar, de construir algo juntos. Yo lo escuchaba, sonreía, y fingía entusiasmo, pero mi mente a veces estaba en otro lugar, buscando emociones que ni siquiera entendía. No había nada malo entre nosotros. No había traición, ni distancia real, ni falta de amor. Solo una incomodidad que no sabía nombrar. Y fue en ese espacio, en ese pequeño vacío que yo misma había creado, donde Leonardo apareció. Él no llegó como un huracán. Llegó como una brisa. Como una simple conversación en la oficina. Una mirada que duró un segundo más de lo debido. Una risa que me recordó que aún podía sentirme deseada, especial. Al principio lo ignoré. Me dije que era solo una distracción, una tontería pasajera. Pero las distracciones, cuando uno está vulnerable, se convierten en refugios peligrosos. Mateo seguía siendo mi casa, pero Leonardo empezó a ser mi escape. Y sin darme cuenta, mi corazón empezó a dividirse, entre el amor que me daba estabilidad, y la emoción que me hacía sentir viva otra vez. A veces pienso que las relaciones no se rompen por un solo hecho, sino por una acumulación lenta de pequeñas grietas que nadie nota hasta que la estructura se tambalea. Con Mateo, esa erosión empezó sin que ninguno de los dos lo advirtiera. El trabajo me consumía más de lo que debía. Las noches se me iban frente a la pantalla, revisando campañas, respondiendo correos, lidiando con clientes que parecían no dormir nunca. Mateo, mientras tanto, me esperaba con la cena hecha, con las luces bajas, y una paciencia que siempre admiré, pero que, con el tiempo, también me empezó a pesar. Había días en los que llegaba a casa y no decía casi nada. Él intentaba conversar, contarme su día, hablar de sus proyectos, pero mi mente estaba en otra parte, enredada entre el cansancio y esa sensación inquieta de que algo me faltaba. Yo lo veía y me dolía pensar que él seguía siendo el mismo hombre atento, cariñoso, constante, y que yo era quien estaba cambiando. Las conversaciones se volvieron automáticas. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. Cansado. ¿Y el tuyo? Y tranquilo. Después, silencio. El tipo de silencio que no grita, pero que asfixia. Dormíamos juntos, pero cada uno parecía habitar un mundo distinto. Me encontraba observándolo en la penumbra, preguntándome cuándo fue la última vez que sentí mariposas, cuándo fue la última vez que su presencia me aceleró el pulso. Y la respuesta me dolía, no lo recordaba. Yo amaba a Mateo, pero ese amor se había transformado en una mezcla de cariño, costumbre y miedo a perder algo que ya no sabía si quería. Era como cuidar una flor que había dejado de florecer, solo por el recuerdo de sus pétalos. Fue en ese vacío emocional donde Leonardo comenzó a hacerse más presente. En el trabajo, él era espontáneo, divertido, de esos que transforman cualquier reunión en algo liviano.
Empezó a quedarse después del horario solo para ayudarme con algunos proyectos, y entre bromas y confidencias, se volvió un espejo de todo lo que ya no tenía en casa: emoción, chispa, novedad. Nunca lo busqué, o al menos eso me decía. Pero tampoco me alejé. Y lo peor fue darme cuenta de que empezaba a esperar verlo, de que mi día cambiaba de tono solo si sabía que él iba a estar en la oficina. Mateo no sospechaba nada. Seguía hablándome de planes, de ahorrar para viajar, de cambiar el auto viejo por uno mejor. Me hablaba desde el amor, y yo lo escuchaba desde la culpa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, él me tomó la mano. Siento que estás lejos, María. Yo parpadeé, nerviosa. No, solo estoy cansada. El trabajo me está matando. Él asintió, pero en su mirada había tristeza. Quiero que estemos bien, me dijo suavemente. No me gusta sentir que te pierdo, aunque no sé por qué siento eso. Yo apreté su mano. No me pierdes, Mateo. Mentí. Porque, sin saberlo, ya empezaba a perderme. Esa noche me costó dormir. Y fue en esas horas de insomnio cuando algo dentro de mí se quebró y empezó a buscar respuestas donde no debía. Tomé el celular, y entre susurros de culpa, empecé a escribir en el buscador. Cómo mantener viva una relación cuando ya no sientes lo mismo. Y luego, más tarde. Parejas que abren la relación y siguen juntas. No lo sabía entonces, pero esa búsqueda iba a cambiarlo todo. Durante las semanas siguientes, mi mente se volvió un torbellino. No hablaba del tema con nadie, pero pasaba horas leyendo artículos, foros, historias de parejas que habían decidido abrir su relación para refrescar el amor. Al principio lo veía como algo exótico, imposible para mí, después, poco a poco, comenzó a parecerme una opción razonable. Tal vez eso nos ayude, me repetía. Tal vez si pudiéramos respirar un poco, si cada uno explorara sin dañar al otro, podríamos volver a encontrarnos. Era una forma elegante de justificar mi deseo por Leonardo. La idea me acompañaba a todas partes. Mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras fingía escuchar a Mateo hablar de su día. No era una fantasía desbocada, sino una semilla que crecía en silencio, con raíces profundas. Leonardo seguía cerca, sin cruzar ninguna línea. Pero su presencia ya era demasiado. Sus bromas, su voz grave, la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Todo eso encendía algo que hacía años no sentía. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más presente se volvía. Una tarde, después de una reunión, me acompañó al estacionamiento. Llovía, y compartimos el mismo paraguas. Hablamos de tonterías, pero el aire estaba cargado, como si ambos supiéramos que algo invisible se estaba gestando entre nosotros. Antes de despedirnos, él me dijo: Tu novio tiene suerte. No supe qué responder. Solo sonreí, nerviosa, mientras mi corazón latía desacompasado. Esa noche, ya en casa, mientras cenábamos, Mateo me preguntó si estaba bien. Te siento distraída, dijo. ¿Hay algo que quieras contarme? Y ahí, entre el ruido de los cubiertos y mi propia culpa, las palabras salieron casi sin pensarlas. Estuve leyendo algo interesante, sobre las relaciones abiertas. Mateo levantó la mirada, sorprendido. ¿Relaciones abiertas? Te repitió, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Tragué saliva. No sé, solo me parece curioso. Hay parejas que lo hacen y dicen que las ayuda. Que les da más libertad, más honestidad. Él se quedó en silencio unos segundos, observándome con atención. ¿Tú crees que eso podría ayudarnos? Preguntó con voz baja. No lo sé, dije rápido. Solo lo leí, no estoy diciendo que lo hagamos. Mentía otra vez. Porque en el fondo, sí lo estaba diciendo. La conversación quedó ahí, suspendida. Pero yo ya había plantado la semilla. Durante los días siguientes, él no volvió a mencionarlo, pero yo notaba su mirada distinta, su distancia. Y aunque parte de mí se arrepentía, otra parte se sentía aliviada. Como si finalmente hubiese encontrado la excusa perfecta para acercarme a Leonardo sin sentirme una traidora.
Empecé a imaginar cómo sería si Mateo aceptara. Si él, en su inmensa bondad, me diera la libertad que yo empezaba a anhelar. No quería perderlo. Pero tampoco quería renunciar a lo que me hacía sentir viva otra vez. Y esa contradicción, esa absurda y egoísta necesidad de tenerlo todo, fue el principio del fin. Los primeros días después de que le confesé mis intenciones, mi deseo de abrir la relación, la verdad detrás de Leonardo, el engaño disfrazado de curiosidad, él simplemente se volvió silencio. Iba al trabajo sin despedirse, comía frente al televisor, y cuando llegaba la noche, dormía en el borde opuesto de la cama, sin siquiera girar hacia mí. Intenté acercarme, pedirle que habláramos. Pero su mirada me pasaba de largo, como si ya no me reconociera. Una noche, me armé de valor y le rogué. Mateo, no quiero que esto nos destruya. Yo, me equivoqué. Él levantó la vista lentamente. Y con esa serenidad que tanto me había enamorado, me dijo. María, ya nos destruiste. Solo que ahora estamos viendo las ruinas. No hubo más gritos. Ni lágrimas compartidas. Solo un dolor seco, áspero, que se sentía como una piedra en el pecho. Durante días intenté compensar lo irrecuperable, cocinaba sus platos favoritos, le dejaba notas, le pedía perdón una y otra vez. Pero él no reaccionaba. Hasta que una mañana, mientras yo tomaba café, llegó con una maleta lista. No quiero seguir viviendo así, dijo con voz cansada. No puedo verte y no pensar en él. Sentí que se me escapaba el aire. Corrí hacia él, lo abracé, pero su cuerpo ya no me respondía. Era como abrazar un recuerdo que ya no estaba. Mateo, por favor, susurré, temblando. Podemos empezar de nuevo. Él negó suavemente con la cabeza. No, María. El amor no sobrevive a todo. A veces lo matan las dudas, otras las mentiras. Pero lo tuyo fue elegir a alguien más mientras aún dormías a mi lado. Y eso no se olvida. Lo vi irse sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue el punto final que nunca quise escribir. Y cuando el silencio volvió a llenar el departamento, entendí que había querido abrir una relación que, en el fondo, ya se había roto, por mi culpa. Mateo no volvió. Leonardo desapareció apenas todo se supo en la oficina. Y yo me quedé sola, con mi orgullo hecho pedazos y la certeza de que, por perseguir una emoción momentánea, perdí el único amor verdadero que había tenido. A veces, al pasar frente al café donde solíamos reír juntos, me repito lo que él me dijo aquella última vez. Hay cosas que, aunque quieras, ya no pueden mirarse igual. Y entiendo, con un nudo en la garganta, que ese igual murió el mismo día que quise abrir la relación, solo para cerrarlo todo.